Bien, ahora vamos a conocer un poco más sobre el trabajo de los abogados financieros. En una época donde se ve cada vez más fusiones y adquisiciones, hoy día vamos a conversar con Alberto Rebasa, socio del estudio Rebasa Alcázar y de las Casas, quizá uno de los estudios más representativos en materia de derecho financiero y las oportunidades que hay alrededor de las fusiones y adquisiciones. Vamos a conocer un poco más sobre este interesante mundo. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Al contrario, gracias por invitarme. Cuéntame un poco sobre la dinámica de las fusiones y adquisiciones en nuestro país. Hace, quizás, no sé, 15 años, bueno, leías y te enterabas pues de 1 o 2 operaciones al año de pronto. Hoy día es materia de prácticamente todos los días. Cuéntame un poco sobre esto y también explícame por qué se da tanto esto. Bueno, efectivamente, durante los últimos años, los procesos de fusiones y adquisiciones se han incrementado de manera significativa en número y también en montos involucrados. Y hay enormes diferencias con respecto al pasado. En el pasado eran básicamente transacciones o en el sector minero o en el sector pesquero. Hoy, prácticamente en todos los sectores, financiero, de retail, obviamente pesquero y minero, salud, educación, construcción, es decir, es en negocios vinculados a Lima, provincias, es decir, todo está involucrado. Y los actores también son muy distintos a los anteriores. Hoy estamos hablando de inversionistas extranjeros, como siempre, que eran los que normalmente lideraban las operaciones, pero también ahora tenemos muchos grupos peruanos buscando mayor participación en el mercado, compras estratégicas, compras defensivas, y también tenemos obviamente private equity funds muy activos en el mercado. Que hasta hace unos años tampoco existían. ¿No? Simplemente no existían, así es. Ahora, las razones, obviamente el crecimiento del país, consumo también en alza, una descentralización de las actividades económicas, acumulación de capital en los grupos peruanos, mayor capacidad de atracción por parte del país a grupos extranjeros, es decir, se vienen combinando y alineando las estrellas e incluso en estos últimos meses con menores expectativas en cuanto a crecimiento, nosotros vemos que la cantidad de transacciones y oportunidades nuevas se han mantenido o igual o siguen aumentando. Aun cuando de pronto la coyuntura actual no sea, digamos, la más atractiva con respecto a los últimos, no sé, 5 años, estamos viviendo pues de alguna manera alguna desaceleración, como ya se está notando. ¿Las cuerdas de las fusiones y adquisiciones van un poco en paralelo? Las cuerdas van a mantenerse vigorosas, creciendo, por más que haya una reducción en algunos puntos en el PBI en cuanto a su crecimiento, las compañías siguen con capital, tienen que continuar expandiéndose. Si en algunos casos hay un bajón, van a haber oportunidades para nuevos actores de aprovechar ese bajón, pero en términos generales la economía sigue bastante robusta y sólida, y para efectos de atractiva, pues, de inversiones, que no son, a diferencia de otras, especulativas, son operaciones normalmente de largo plazo. Las que tienen menor plazo, que son las de los fondos de private equity, son inversiones de 5 años, entonces claro, el corto plazo en realidad no es tan importante. Y algo que también es absolutamente novedoso es que ya no solamente somos unos receptores de capital, sino que hoy en día las empresas peruanas exportan capitales y nosotros tenemos inversiones peruanas en Chile, inversiones peruanas en Brasil, en Ecuador, etcétera, en Colombia. Y una de las cosas más interesantes que nosotros hacemos, por ejemplo, como estudio, es no solamente asesorar en operaciones en el Perú, sino acompañar a inversionistas peruanos en sus inversiones fuera. Que eso también era absolutamente impensable. Claro, inédito, ¿no? en la actividad profesional. Absolutamente, ¿no? Y nosotros hemos hecho operaciones y estamos haciendo operaciones en Chile, en Colombia, en Brasil. Tenemos a empresas peruanas que, claro, las que aparecen en el periódico son las que finalmente se cierran. Pero hay una gran cantidad de operaciones que quizás no cierran o están en este proceso de maduración y que involucra obviamente análisis estratégico de los países donde quieren invertir, análisis del mercado, cuáles son los competidores, dónde hay oportunidades. Entonces eso para efectos de la asesoría profesional es un tipo de trabajo muy estimulante.
Ahora, entrando un poco a los dominios propiamente de la actividad profesional de ustedes, para muchos casos es más la chamba de un economista, ¿no? Un experto financiero, más que de un típico abogado. O sea, ustedes es como estos buenos arquitectos que terminan construyendo excelentes obras. Ustedes han entrado a un terreno financiero de la mano del mundo legal, por así decirlo. Sí, nosotros, digamos, somos el brazo legal de los temas financieros. Entonces, claro que hay un trabajo que nosotros no hacemos, por ejemplo, que es el de la valorización de empresas. Pero sí que en temas de acompañar, por ejemplo, a los clientes en un proceso estratégico de venta, es algo que nosotros hacemos desde el principio. Y eso involucra no solamente temas estrictamente legales, sino involucra en temas más amplios. Hoy, por ejemplo, un cliente que está pensando en vender su empresa, por diversas razones, por sean las que sean, o por un tema de sucesión familiar, o por un tema de tratar de concentrarse en otros mercados, A, B o C motivo, este cliente se pregunta, ¿qué es lo más conveniente para mí? ¿Es vender en una negociación directa con un interesado? ¿Es abrir a un proceso competitivo? Hoy el empresario peruano se ha sofisticado muchísimo. Hace 10 años o no vendían, o si vendían no lo querían hacer a través de un proceso competitivo. Hoy en día los inversionistas o los empresarios buscan maximizar valor y por lo tanto preguntas como, ¿debo vender un proceso competitivo? ¿Cómo atraigo a potenciales interesados? ¿Cómo armo el mismo proceso de venta? ¿Cómo puedo negociar simultáneamente con 2 o más competidores? Son temas que nosotros recurrentemente tratamos en la oficina y por lo tanto acompañamos a estos clientes en esos procesos. Evidentemente, en muchos casos, también en equipo con un banco de inversión, ¿no? Claro, los banqueros de inversión juegan un rol también importantísimo, evidentemente, sobre todo en la primera fase, ¿no? Tito, las operaciones que se dan acá, dirías que son, digamos, el peruano es complicado para negociar, es particularmente difícil. Ustedes que tienen una experiencia internacional, ¿ven situaciones más complejas o fáciles afuera? ¿O todo es lo mismo y todo está en la misma... es un baile que todos lo bailan igual? No, yo creo que hay... Bueno, diría que la mayoría de los aspectos son similares. Sin embargo, hay elementos, digamos, que nos diferencian de otras culturas de la región, ¿no? Creo que en términos generales las negociaciones en el Perú se han sofisticado muchísimo. Entonces, hoy en día, y eso es algo que lo diferencia de otros países, no interesa el tamaño de la transacción, si es de 5 millones o de 500 millones, yo diría, los clientes buscan y los estudios de abogados participan de una manera bastante sofisticada. En otros países de la región, dependiendo del ticket, la operación es como hace 15 años, con documentos muy sencillos, y si es una operación grande, sí se vuelve sofisticada. Hoy yo veo que acá en el Perú todo es a unos niveles sofisticados bastante importantes. Otro elemento creo que nos diferencia es que, y aquí parecería una especie de propaganda relacionada, pero con todos los problemas que las autoridades tributarias o laborales traen a los empresarios en términos de supervisión y de regulación, la verdad es que por las buenas o por las malas, las compañías peruanas son bastante ordenadas en términos comparativos con otros países. Sí. Okay. Entonces, interesante, ¿eh? Eso hace que los procesos de sean venta más fáciles, sean más sencillos. Hay otros países en la región en donde la supervisión tributaria es más relajada y por lo tanto las contingencias o problemas que nosotros encontramos al momento de comprar las compañías son mayores y eso genera mucho más complejidad al momento de negociar los contratos. ¿Tienes una idea del número de operaciones que se han dado, digamos, en nuestro mercado el año pasado, por ejemplo? Mira, estamos hablando de cifras, el año pasado salieron un par de estudios sobre eso, a decir cifras por encima de los 6.000 millones de dólares, entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Este año, en el primer semestre, han salido ya unos estudios que estamos en 3.800 millones de dólares en el primer semestre. O sea que deberíamos estar, yo creo, cerrando en 8.000 millones fácilmente. No, son cantidades
importantísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos participado y estamos viendo operaciones en el sector telecomunicaciones. Asesoramos a un grupo chileno comprando Nextel, en negocios financieros, la venta de BBVA Horizonte, la compra de activos de Shell de Repsol por parte de Shell. O sea, ves operaciones en todos los sectores en el negocio de salud. Se están comprando empresas de salud en todos los tamaños. Sí. Es decir, hay una gran variedad de actores, una gran variedad de sectores y de tickets, ¿no? Es interesante, ¿no? Cómo se ha sofisticado el mercado en pocos años. Esto es una industria que tiene ¿cuántos años en el Perú sofisticadamente desarrollada, digamos? 12. Sí, o sea, los primeros procesos de M&A en realidad fueron los procesos de privatización que se hicieron en los 90. Claro. Antes de eso se compraban acciones de una compañía, pero estaba lejos de ser una transacción de compra de empresas como es ahora. Y después sí, el boom importante, yo diría que tiene 12 años como mucho, ¿no? Y en el estudio, ¿cómo están organizados? Porque, digamos, me imagino que habrán especialización, no es lo mismo vender una minera que vender una empresa, pues una clínica, ¿no? ¿Están de alguna forma especializados solamente en M&As o también tienen divisiones, no sé, refinanciamientos? Hay pues varios dominios dentro del mundo de los abogados financieros, ¿no? Sí, nosotros estamos especializados por temas financieros, como decía. Nosotros nos vemos como el brazo legal de un banco de inversión o de un banco en general. Es decir, nosotros tenemos un área de fusiones y adquisiciones que tiene alrededor de 12 abogados casi a full time. Tenemos un área de mercado de capitales, tenemos un área de financiamientos en general, tenemos un área de infraestructura y de concesiones y finalmente de reestructuración y de quiebras. Es decir, acompañamos a la empresa en todo el... en todas las opciones, no en el proceso, en todas las opciones. Y obviamente acompañado de eso tenemos un área tributaria, un área administrativa, un área laboral, un área de propiedad intelectual, etcétera, procesal y judicial. Pero básicamente nuestro enfoque es transaccional. O sea, nosotros no estamos dedicados a litigar o al tema del día a día de las compañías, sino principalmente apuntamos a asesorarlos en las decisiones relevantes, importantes de una compañía en su historia, ¿no? Un financiamiento importante, una emisión de bonos, sea en el mercado local o en el mercado internacional, un proceso de, bueno, ahora que se está reactivando tanto el tema de infraestructura, procesos de infraestructura, concesiones, project finance, ese tipo de cosas. Iniciativas privadas. Iniciativas privadas, desde estacionamientos, carreteras, viene la línea 2 del metro, el aeropuerto de Chincheros, sí, hay una enorme cantidad de trabajo. Hay un montón, o sea que están en varios frentes. Así es, en todos los tipos de trabajo que involucran. Donde hay operaciones, donde hay transacciones. Y lo transversal es la parte financiera. Así es, y obviamente, claro, muchos piensan que al estar el país atravesando buenos años no hay trabajo de reestructuración, pero en realidad hasta en una economía transparente y de mercado hay ganadores y perdedores. Entonces, procesos de reestructuración, claro que tenemos, y muchas veces no llegan a ser necesariamente de Indecopi, pero son procesos de reestructuración privada en donde tenemos un equipo especializado en eso. Interesante. Ahora, en un mundo globalizado, esto, digamos, ustedes están obligados a interactuar con mucha gente de muchos países, porque obviamente digamos, las inversiones no tienen bandera, vienen de donde sea. ¿Tienen ustedes una red internacional? ¿Forman parte de alguna red internacional de bufetes que sean más regionales, globales? Bueno, sí, el trabajo tiene un alto componente internacional, ¿no? Te diría que 20%, 25% del trabajo del estudio probablemente es en inglés. Así tanto. En distintas facetas, porque o el draft de los contratos, o los clientes son ingleses, o americanos, o ni ingleses ni americanos, pero hablan inglés, es el esperanto de hoy. Chinos, ¿no? Tenemos clientes asiáticos y, en fin. Nosotros, la manera como nos vinculamos con otros estudios es, primero, una gran cantidad, y si no la mayoría de los abogados, sobre todo los más jóvenes, han estudiado fuera,
pasan por trabajar en Nueva York principalmente, en algunos de los estudios importantes, que eso por ejemplo es una cosa interesante, ¿no? Hace 15 años, 20 años, un peruano iba a estudiar el máster y luego para conseguir un trabajo en Nueva York era lo más cercano imposible, ¿no? Claro. Estábamos en la última cola de las últimas, en la última región, ¿no? Hoy en día, hasta estudios de Nueva York nos llaman para que nosotros mandemos abogados del estudio a trabajar un periodo Así allá. tanto, ¿no? Ese es el interés que el país genera, ¿no? Y obviamente esos estudios también están interesados en tener unas relaciones cercanas con estudios peruanos. Entonces tenemos un buen grupo de abogados que también han trabajado en Nueva York. Aparte de eso, tenemos una permanente relación, sea por conferencias o de viajes, con estudios importantes en la región, colombianos, chilenos. De hecho, nosotros inclusive tenemos una oficina de representación en Chile. O sea, ya tienen ustedes una descentralización, digamos, en el esfuerzo comercial. Así es. Y tenemos obviamente entonces relaciones con, yo diría, prácticamente todos los estudios importantes de todas las plazas importantes. ¿Tiene sentido pensar en una marca de... Ya te estoy hablando sobre el modelo de negocio del estudio de abogado, ¿no? Como tal. ¿Tiene sentido pensar en una marca internacionalizable? O sea, eventualmente forma parte de tu plan de expansión abrir una oficina de representación en Colombia, otra en Argentina, otra en Sao Paulo y de pronto en Nueva York. Bueno, si uno ve cómo crecieron los estudios americanos o ingleses, los estudios de esos países crecieron en el mundo acompañando a sus clientes. Y es algo que nosotros queremos hacer. O sea, mientras más internacional tu cliente, tú eventualmente lo acompañas. Y de hecho la mejor prueba es que nosotros asesoramos al Grupo Brescia en la adquisición de Cementos Melón en Chile, y luego de la transacción, con el trabajo que involucraba el post-closing, fue la situación ideal para poner nuestra oficina de representación en Chile, en Santiago, cosa que hicimos. De hecho, nuestro plan es tener una oficina de representación también en Colombia. De hecho, ya en este momento trabaja en el estudio una abogada colombiana. Tenemos la idea de, básicamente, estar en las plazas en donde hay un trabajo, hay las inversiones mutuas intensas. Y en ese sentido, Bogotá, Santiago, el DF, México, y aunque parezca mentira, Sao Paulo, porque la gran sorpresa para nosotros estos últimos años es que con independencia de la gran inversión brasileña, el siguiente escalafón de empresas brasileñas en realidad no están tan interesadas en el Perú, mientras que nosotros vemos a empresas peruanas muy interesadas en Brasil. Que quieren ir al mercadazo. Entonces nosotros ya hemos estado en 2 transacciones de empresas peruanas invirtiendo en Brasil, ahora estamos en una tercera. Estamos nosotros mismos, yo mismo, yendo a Sao Paulo con frecuencia. Entonces, si hay un nivel de transacciones frecuente, es también ideal que un empresario peruano, que una empresa peruana tenga una oficina de representación de un estudio, de un estudio peruano allá, con el que probablemente no hagamos, como no hacemos en Chile, ley local, pero tú sabes que la parte transaccional es muy parecida, y además tener información, inteligencia sobre el mercado. Y los mismos contactos. Eso es muy importante. Oye, no puedo dejar de preguntarte, digamos, siendo un especialista en fusiones y adquisiciones, si eventualmente este estudio es vendible. Ajá. Y tú mismo asesorarte, digamos, para la venta. ¿Se venden los estudios o es demasiado personalizado? Los estudios, si el concepto de venta es amplio en el sentido de distinto tipo de integración con otras organizaciones, sí, y de hecho lo hemos visto hace poco, ¿no? El estudio Checopar se alió de alguna forma, digamos, determinada con Baker McKinsey, uno de los estudios más grandes del mundo. Hay noticias de un estudio español viniendo para acá, para Lima. Entonces, probablemente el proceso de internacionalización del país también va a ir acompañado de los mismos procesos en distintos servicios como el nuestro. Ahora, evidentemente no puedo decir que no voy a hacer lo que muchas veces yo hago para mis clientes, ¿no? Pero digamos, en nuestros planes por el momento están muy concentrados a fortalecer esta operación. Este fortalecimiento de las operaciones acá y pensar en estas empresas que te mencionaba. Ahora, igual no es un proceso nada fácil de integración de estudios de abogados, ¿no? Porque más que el tema cultural, yo creo que hay otros temas importantes, y es la confirmación de qué valor agregado puede traer esa alianza internacional para un estudio local, ¿no? Claro. Sí, pues a la hora de la hora las cosas tienen que estar sumamente claras, ¿no? Sabiendo dónde suma, dónde se crea valor realmente
en este tipo de operaciones. Así es. Alberto, muchísimas gracias por venir al programa, te felicito por lo que han logrado, digamos, protagonistas del desarrollo del mercado de fusiones y adquisiciones, el mercado de capitales, de deuda, en fin, todo el mundo financiero que tanto ha observado en nuestro país. Lo felicito y les deseo mucho éxito gestionando muchos años más hasta que se decidan vender su estudio. Gracias por venir al programa. Alberto Rebasa, socio del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas, estuvo con nosotros comentándonos su modelo de negocio como abogado financiero. Volvemos, señores, tras la pausa.